Yo diría que entramos en una fase como de asimilación de la onda expansiva derivada de las elecciones americanas, de la victoria de Trump, que ha sido una victoria que por lo menos tiene la ventaja de que la hemos conocido enseguida y por lo tanto esa definición nos ha evitado lo que podían haber sido unas semanas pues, de incertidumbre e incluso de algún lío que al mercado lo hubiera afectado y que finalmente no ha sido así, ¿no? Esa onda expansiva tiene unas consecuencias que voy a comentar, creo, por lo menos preliminarmente, luego voy a comentar la semana cómo va a ser y luego cómo pueden pasar las siguientes 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Que hay cosas interesantes. Bueno, la onda expansiva de la victoria de Trump, consecuencias, es inflacionista, probablemente más inflacionista que la otra alternativa, pero en cualquier caso, cualquiera de las dos era inflacionista, y esta onda expansiva de Trump pues es inflacionista porque pone aranceles a personas, aranceles a bienes, o los va a poner, previsiblemente, y eso encarece las cosas y la mano de obra, y además porque mantendrá, si no, mejorará las bajadas de impuestos que ya existen, tanto en sociedades como en IRPF. Y eso significa pues, que la inflación puede ser un poquito superior. El jueves hubo reunión de la Reserva Federal, Powell, el gobernador de la Fed, hizo alusión a algo más de crecimiento probablemente y algún guiño a gestionar estas expectativas de algo más de inflación, de manera que la Reserva Federal podría ir bajando tipos algo más despacio, y esto habrá que ir considerándolo poco a poco, pero yo diría que la síntesis para el mercado es buena en el corto plazo, luego ya veremos, porque el trade deal de Trump, que se llama, que es un poco inflacionista, insisto, es mejor para la economía americana y peor para europea. De manera que la semana pasada este más 4% más o menos de Nueva York frente a un menos 2, menos 1% de Europa tiene sentido, ¿no? Y por lo tanto, conclusión muy concreta, o un par de conclusiones muy concretas, ¿no? Primero, la estrategia de inversión tiene que estar más centrada que nunca en Estados Unidos. Segundo, hay una idea o una doble idea que debemos considerar, que es compañías de defensa sí, más que antes incluso, porque Europa tendrá que defenderse a sí misma, por lo tanto las europeas sí, y porque probablemente la beligerancia con China lleve a que al menos la expectativa sobre las compañías de defensa americanas pues mejore. De manera que compañías de defensa sí, compañías de lujo no, porque la situación con China se reafirma que va a ser pues, más restrictiva, más complicada, ¿no? Y el 25% más o menos del lujo del mundo está en China. Bien, pues una vez dicho esto, ¿qué tenemos esta semana? Tenemos sobre todo miércoles inflación americana. La inflación americana va a repuntar, como ya ha repuntado la europea, y esto es algo que ya venimos comentando en los últimos vídeos que iba a pasar y que está pasando. La inflación americana está en 2,4, probablemente repunte a 2,6, con la subyacente en 3,3, y este repunte de la inflación, pues yo creo que depende hasta dónde nos lleve en los próximos 2-3 meses, pues va a poner también las cosas un poquito más frías con respecto a la Fed. De manera que vamos a tener en Estados Unidos más crecimiento, pero un poquito más de inflación y por lo tanto costes de financiación un poquito menos bajos de lo que esperábamos, pero actividad un poquito más de lo esperado, seguramente. Y como digo, esto es bueno para el mercado americano, es peor para el mercado europeo, y el miércoles nos tenemos que centrar en la inflación americana, y el jueves tenemos el PIB europeo, primera revisión del trimestral, del PIB trimestral, que fue más 0,9, lo normal es que repitan 0,9, que no está mal porque el crecimiento europeo es muy bajo, pero es suficiente. Y el viernes tenemos ventas por menor en Estados Unidos, que más o menos será lo mismo que el mes pasado, menos 0,2, menos 0,3, o sea que pasará desapercibido. No he dicho que el lunes, y esto puede tener su importancia, es el día del soltero en China, aunque cada vez es más difícil medir cifras, por lo tanto yo creo que el lunes no nos va a aportar nada, hay que centrarse, insisto, en el miércoles en la inflación americana. ¿Qué puede pasar? Pues que este aterrizaje o esta asimilación de onda expansiva pues nos dé una semana más bien lateral. No va a ser mala, pero sí, dependiendo de la inflación, puede ser más lateral con alguna toma de beneficios o con un pequeño rebote. Y a la siguiente semana tenemos Nvidia, el día 21, y la siguiente, el día 29, viernes, obviamente, es Black Friday, por eso digo lo de obviamente del viernes, y esas son las siguientes referencias que vamos a tener, ¿no? Nvidia suele dar un buen resultado si uno está invertido y no se pone nervioso, esperemos que en esta ocasión sea también así, y luego en la Holiday Season, que empieza con el viernes, el Black Friday, pues yo creo que será más o menos irrelevante porque se espera más 3 y pico por ciento frente a más 5 y pico del año pasado, ¿no? En conclusión, estamos asimilando la onda expansiva de las elecciones.
yo creo que es más proamericana que otra cosa y que nos da oportunidades para ideas concretas como defensa sí y lujo no. Muchas gracias.